lo que ha sucedido es una niña que ha sido víctima de violencia sexual, frente a no ser atendida, frente a que no se esclarezcan los hechos, frente a que no haya justicia, ha querido que el dolor cese. La violación sexual causa un trauma muy grave a nivel psicoemocional. Tiene consecuencias negativas, devastadoras para el desarrollo cognitivo, por ejemplo, pero también se asocia a una serie de problemas de salud mental que se van instalando en la persona que es víctima de violencia. La evidencia lo que demuestra es que la violencia sexual temprana sí coloca a las personas a un mayor riesgo de pensar el suicidio o de consumar un suicidio. Las situaciones adversas de salud mental más reportadas son cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros de somatización. También se ha encontrado en relación con el abuso de alcohol y otras sustancias. Y también la evidencia reporta una asociación clarísima con el trastorno de estrés postraumático. ¿Qué sucede cuando tras este abuso sexual, esta violencia sexual sucede y existe impunidad, que es la regla, lamentablemente, que se ha instalado en el país? Es que esta impunidad es una forma de violencia nueva que va a crear definitivamente consecuencias traumáticas de dolor, de pérdida, de duelo y de desesperanza en las víctimas. Entonces, que no haya habido una investigación debida, la ausencia de justicia en estos casos que no son nuevos, que lamentablemente las autoridades no han tomado ninguna acción al respecto. El Ministerio de la Mujer es el ente rector en la protección de la infancia y la adolescencia, eso no nos podemos olvidar. A veces las personas no quieren morir, y en las niñas y los adolescentes no quieren la muerte, lo que quieren es que pase, cese este dolor, esta pérdida, este duelo, esta desesperanza. Y además, ¿por qué? Porque se ven obligadas a convivir con el agresor. Porque quienes violan a las niñas son parte del entorno familiar o son conocidos por ellas, vecinos, profesores, ¿no? Entonces, si tú tienes que encima convivir con el agresor y no ser víctima una vez, sino tal vez ser víctima varias veces, entonces eso sí configura un hecho traumático que rebasa las capacidades de cualquier niña o adolescente de poder manejar todas estas sintomatologías de ansiedad, de depresión, de desesperanza, de duelo, de pérdida, por sí sola. Las niñas, las adolescentes no tienen las herramientas, las mujeres adultas tampoco, pero pueden procesar distinto por su madurez intelectual, por su madurez emocional. Pero en una niña y un adolescente, eso no sucede, porque además se ha roto un principio fundamental, que es el principio de confianza. Porque quienes han agredido a esa niña y a esa adolescente son personas que tienen que cuidarla, a las cuales la adolescente les otorga poder y confía en ellas de manera a priori, ¿no? Entonces, ya podemos configurar cómo esto realmente tiene un impacto devastador en la parte emocional, ¿no? Y que va calando y va agudizándose y muchas veces también se pone, no solamente pasa en la etapa aguda del momento, sino que se vuelve una condición adversa de salud mental de manera crónica, que acompaña a las víctimas en su adultez y que está asociada a diferentes problemas de salud mental que en la actualidad vemos y que son una carga importantísima de enfermedad, mayoritariamente en las mujeres, ¿no? Como la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, porque la mayoría de víctimas de estos horrendos crímenes son mujeres. En las niñas y en las adolescentes hay que estar muy alertas a algunos signos que muestran ellas en su comportamiento. Por ejemplo, disminuir el apetito, no tener ganas de comer. Por ejemplo, tener terrores nocturnos, pesadillas. En la escuela hay que estar muy alertas cuando las niñas o las adolescentes no van a la escuela, cuando sus calificaciones han sufrido una baja sin una explicación que la familia pueda dar. Cuando el agresor está en el mismo domicilio, podemos observar cuando la niña se niega, por ejemplo, a un saludo, ¿no? Cuando la niña no quiere recibir abrazos, o la adolescente no quiere estar cerca o no quiere recibir abrazos, cuando hay rechazo, ¿no? O cuando tú notas que la niña o la adolescente no conversa o no quiere responder o no quiere sentarse a compartir el desayuno, el almuerzo o la cena o los espacios que se formen en casa, ¿no? Ver televisión o escuchar la radio, y la niña o la adolescente no quiere participar en ello, ¿no? Entonces, ahí es muy importante también comenzar a observar eso y abordar la situación.
no dejarlo por alto, sino ser la persona adulta, la persona encargada de la protección de esa niña, de conversar, de acercarse, porque las niñas quieren ser oídas, pero muchas veces tienen miedo. ¿Por qué? Porque no se les cree. ¿No? Porque no se les cree y porque han escuchado en la familia, ay, ella debe estar mintiendo, ay, ella tiene la culpa de lo que le pasó, refiriéndose a otros casos o a casos de la familia, ¿no? O en la televisión, bueno, ¿qué habrá hecho? Entonces, las niñas crecen escuchando todos esos mensajes que hace que el silencio para ellas sea más seguro. Entonces, ante esta negativa de socializar, ante esta, por ejemplo, encontrarla llorando también, muchas niñas lloran, se esconden en los cuartos, en sus habitaciones o en el baño, y ahí es muy importante por eso observar y estar al tanto y comenzar a observar también al adulto, mayormente varón, hombre, de la familia, cómo se está comportando y abrir un diálogo privado con la niña para conversar sobre ello y sobre todo creer. A las niñas hay que creer.